siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer hubo un evento al cual nosotros no podemos acostumbrarnos, nosotros no podemos normalizar lo que no es normal, nosotros no podemos admitir como parte regular del paisaje aquello que es un exabrupto. Ayer un periodista venezolano, el colega Isnardo Bravo, se dirigía a un viaje programado y de rutina con su pequeña hija de 11 años sin ningún problema, como cualquier ciudadano, a ejercer su derecho constitucional a la libertad de movimiento, a ingresar y salir del país cuando así lo considere. Bueno, resulta que en Maiquetía, cuando está en la parte de identificación, lo retienen, le retiran el pasaporte, le dicen que tiene una prohibición de salida del país y que lo va a buscar una comitiva, una comisión de un organismo de seguridad del Estado, el DIGESIN, nada más y nada menos, un organismo de investigación militar. Bueno, eso ocurrió ayer, más o menos estábamos nosotros terminando nuestro programa, cuando eso estaba ocurriendo en Maiquetía. En efecto, en eso pasaron toda la mañana hasta entrada la tarde, cuando por fin lo liberan, le devuelven su pasaporte, le dicen que no tiene ya prohibición de salida del país, y que, bueno, que tiene restricciones para hablar sobre eso en particular y que era testigo de una investigación abierta sobre el caso Oscar Pérez. Bueno, eso ocurrió ayer en la mañana. Obviamente es un procedimiento irregular, obviamente es una manera absolutamente despótica, autoritaria, intimidatoria de proceder por parte del Estado frente a un ciudadano y más aún frente a un comunicador social. Eso es evidente. ¿Por qué digo evidente? Bueno, porque si hay una averiguación abierta, ¿no?, de la cual el señor Isnardo Bravo forma parte, lo menos que pueden hacer es participárselo. Ustedes saben qué tribunal hacía esas cosas, eso de abrir una averiguación sobre alguien y que ese alguien no se enterara hasta que prácticamente era hecho preso. La Santa Inquisición, sí señores, la Inquisición fue el primer tribunal que funcionaba de esa manera. Bueno, eso ocurrió en el día de ayer. El colega Isnardo Bravo a lo largo de todo ese proceso se comportó como lo que es, como un ciudadano, como un periodista, como un hombre con muchísima dignidad, a pesar de que en la circunstancia había sido afectada de manera colateral pero inevitable su pequeña hija de 11 años. A pesar de eso, Isnardo mantuvo pues el control y la serenidad en todo momento y pasó ese evento desafortunado. Sin embargo, queda algo. ¿Qué es ese algo que queda? Bueno, la agresión desmesurada, sostenida, sistemática por parte de un Estado totalitario, de un Estado represivo contra el pueblo venezolano y sobre todo contra aquellos sectores del pueblo que tienen, en razón de su condición profesional o en cualquier otra condición, la posibilidad de decir nosotros, de encarnar la voz del ciudadano. Por eso tenemos un invitado de lujo en la mañana de hoy, porque más allá del atropello contra Isnardo,
o del atropello contra César Miguel Rondón, o del atropello contra nuestro amigo Nelson Bocaranda Sardi, o cualquier otro de los periodistas, los muy conocidos o los no tan conocidos, que han sido objeto de agresiones por parte del gobierno, más allá de esas agresiones, aquí el gran agredido es el pueblo venezolano, es la sociedad venezolana, es la capacidad del venezolano de estar informado, es el derecho social a la información. Por eso hemos buscado a alguien que tiene una mirada más allá del acontecimiento y que nos puede hablar de eso, nos puede hablar de cómo está siendo agredido el derecho social a la información y cómo puede hacer el ciudadano para defender ese derecho. Me refiero a mi maestro, me refiero a mi profesor formador de generaciones enteras de periodistas, el periodista también Marcelino Bisbal. Marcelino, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu mirada de docente, de investigador, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros los venezolanos de este conjunto de agresiones contra los comunicadores sociales en nuestro país? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, buenos días a todos los radioescuchas y a todos los madrugadores. Bueno, en lo que tú planteas, Chugo, más allá del caso puntual que ya apuntaste, lo que sucedió en el día de ayer de Hinjado Bravo, o lo que sucedió en días pasados con Nelson Bocaranda, o meses atrás con César Miguel Rondón, yo creo que aquí hay que dejar claro tres ideas fundamentales y que el ciudadano tiene que tener muy presente y tiene que reconocerlas. La primera idea que quiero plantear es que la comunicación y la información son derechos humanos esenciales que el Estado democrático debe reconocer y garantizar. Entonces la pregunta que tendríamos que hacer es, ¿este gobierno, este régimen, esta dictadura reconoce a la comunicación y a la información como derechos humanos fundamentales, más allá de lo que contempla el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? La respuesta es evidente, pues no lo reconoce. La otra idea fundamental es que estos derechos, el derecho a la comunicación, el derecho a la información, abarca la idea o el concepto y el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de información. La pregunta que tendríamos que hacernos es si este gobierno, si este Estado, si este régimen entiende realmente lo que es la libertad de expresión, la libertad de opinión, de pensamiento y de información. Y si la entiende, que yo creo que si la entiende, pues obviamente estamos en presencia de un gobierno, como tú planteabas, de carácter totalitario. Un gobierno que le tiene un profundo miedo a los comunicadores, a los periodistas, que le tiene un profundo miedo a la información, porque son los comunicadores, somos los periodistas los que transparentamos hacia dónde se dirige este proceso político. Son los medios de comunicación y sus periodistas los que le dicen al ciudadano hacia dónde y cómo se está conduciendo este proceso político. Y luego, la otra idea clave, la otra idea fundamental es que el ciudadano, como tú lo decías también, Chugo, los ciudadanos tienen derecho a una información libre, tienen derecho a una información oportuna, tienen derecho a una información veraz, tienen derecho a una información imparcial. Pero así como tienen ese derecho, también los ciudadanos, y en esto nos incluimos nosotros los comunicadores y los periodistas, tenemos el derecho a buscar, recibir y difundir información. La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿este Estado reconoce este derecho? La respuesta evidentemente que no. Nosotros los periodistas, tú que estás en el ejercicio del día a día, sabes muy bien, y todos los periodistas que me escuchan, que están en el ejercicio de día a día, han visto cómo en los últimos años, casi desde que se inicia este proceso político que vive el país, que ya lleva casi 20 años y que evidentemente constituye un exabrupto, constituye ya un desaguisado, como pudiéramos decir, pues han venido cerrando las fuentes más importantes de información. Es muy difícil que el comunicador, que el periodista pueda acceder a las fuentes oficiales de información. Inclusive le es muy difícil poder acceder a otras fuentes de información distintas a las fuentes oficiales, porque el gobierno viene ejerciendo día a día, viene ejerciendo en los últimos años presiones muy fuertes, presiones muy limitantes hacia los medios privados. Entonces, en ese sentido, aquí hay tres ideas fundamentales. Todo esto, todas estas tres ideas
tienen que ver, a mi manera de ver, con lo que yo llamaría tres conceptos claves. Primero, el derecho a informar. El derecho a informar. El ciudadano y los comunicadores tienen que tienen que hacer valer ese derecho. El derecho a informar, a su vez, tiene que ver con la libertad de expresión, con lo que Antonio Pasquali llama la libertad de comunicar. El ser humano se hace humano en la medida en que pone en común sus ideas, sus pensamientos, en la medida en que comulga con el otro, aunque no esté realmente de acuerdo. Entonces eso tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de comunicar. Y estos dos derechos, el derecho a informar y el concepto de libertad de expresión y el concepto de libertad de comunicación, tiene que ver con el derecho a la información. Derecho que ha sido reconocido ya desde la década de los años 40. Yo creo que es bueno recordarle al radioescucha que ya terminada la Segunda Guerra Mundial, 3 años después de concluida la Segunda Guerra, por allá en 1948, la Organización de las Naciones Unidas formula lo que se ha dado en llamar la Carta Internacional de los Derechos Humanos, también conocida como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el artículo 19 de esa Carta Internacional lo dice de manera muy explícita: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Pero ya más recientemente, en la década de los años 60, la Iglesia Católica, el que se conoció como el Papa Juan XXIII, en 1974, formula una muy importante encíclica, Paz en la Tierra, Pacis in Terre, y en uno de los apartados de esta encíclica se refiere al tema de la libertad de información, al tema del derecho a la información, y allí se dice de manera muy expresa: todo ser humano se hace humano porque tiene el derecho natural a la libertad para buscar la verdad y tener una objetiva información de los sucesos públicos. Y luego hay otro antecedente mucho más reciente al tiempo de hoy, que fue formulado por la UNESCO por allá en el año 1974 y que quiero destacar. Dice esa declaración: la información es un componente fundamental de la democracia. Quiero subrayar esta idea: la información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre de carácter primordial en la medida en que el derecho a la información valoriza y permite el ejercicio de los demás derechos. La primera idea, insisto, la información es un componente fundamental de la democracia. La democracia se hace realidad en la medida en que el ciudadano tiene derecho a informar, tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a la libertad de comunicación, tiene derecho a la información. Y la otra idea que formula esta declaración es que el derecho a la información, así como el derecho a informar, así como la libertad de expresión y la libertad de comunicación, es un derecho humano fundamental que llaman un derecho global, un derecho totalizante. Si a mí se me violenta el derecho a la salud, si se me violenta el derecho a la alimentación, si se me violenta el derecho a circular libremente por la ciudad, por el país y todos los demás derechos, la única manera de poder expresar de que se me están violentando estos derechos es el derecho a la libertad de expresión, es el derecho a la información, y en eso el ciudadano tiene que estar muy claro. Es muy importante el derecho a la información porque es la única posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos, que tenemos nosotros los ciudadanos, de poder decir se me está vulnerando los demás derechos, y eso lo tenemos que tener muy claro, Chugo. Estamos conversando con el profesor Marcelino Bisbal, periodista y formador de generaciones de periodistas. Marcelino, ya para cerrar, como tú sabes, el tiempo en la radio es desafortunadamente estrecho. Estos señores que encabezan este régimen llamaban a sí mismos, llamaban su proyecto político el socialismo del siglo XXI. Puede haber debate sobre si esto en efecto pertenece al siglo XXI, si esto es más bien un retroceso terrible, si esto es ciertamente socialismo, de tantos socialismos que hay en el mundo, del cubano al noruego, pero lo que sí es cierto es que esta es la censura del siglo XXI. La censura hoy no se expresa de la manera pedestre y ramplona del pasado. La censura ahora es sofisticada y tiene 1000 mecanismos, sobre todo la censura electrónica. ¿Qué nos puedes decir a propósito de eso en este tiempo en que hay
tantos y tantos mecanismos para tratar de cerrar nuestros ojos, para tratar de obstruir nuestros oídos, para tratar de evitar que nuestro cerebro se dé cuenta de lo que está ocurriendo, utilizando, repito, mecanismos cada vez más sofisticados. En tu opinión, ¿esta censura del siglo XXI se manifiesta de qué maneras? Tú lo decías muy bien, Chuo, y yo también lo expresaba al comienzo de mi declaración. Este gobierno y este gobierno en función de Estado le tiene profundo temor a los periodistas, a los comunicadores, porque somos los periodistas, somos los comunicadores, la correa de transmisión de lo que sucede en el mundo real. Somos los que informamos, somos los que damos cuenta de lo que está pasando en el día a día, ya sea bueno, ya sea malo. La censura, como tú dices, en estos tiempos, que algunos han llamado una censura posmoderna o una neocensura, asume mecanismos muy sutiles. Por supuesto, lo mismo que en el tema del sistema político, es decir, la dictadura que hoy estamos viviendo los venezolanos no se parece en nada a la dictadura que vivieron los países del Cono Sur. Esta es una dictadura que también han denominado una neodictadura o una dictadura posmoderna que utiliza mecanismos o medios muy sutiles para someternos, para coartar grados importantes de libertad. En el caso de los medios está sucediendo exactamente lo mismo. Hoy día ya no se cierran medios de manera directa, de manera explícita, en algunos casos ha ocurrido, pero obviamente utilizan otros mecanismos pero muy sutiles. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en estos tiempos donde los medios de comunicación, sobre todo los medios impresos, se han visto tan limitados en la obtención de las divisas necesarias para la compra del papel y de los insumos de impresión, utilizan el mecanismo del complejo Alfredo Manet, es decir, no se le otorgan esos medios, por lo tanto el medio tiene que cerrar o tiene que pasar a otra forma de manejar la información, que son los famosos portales de comunicación en Venezuela. En estos últimos años, yo diría que en estos 10 últimos años, hemos visto proliferar nuevos medios de comunicación utilizando la interrelación entre las telecomunicaciones y el Internet, que son las llamadas redes sociales. Existen estupendos comunicadores muy jóvenes, algunos de ellos, que han creado sus propios portales de comunicación y que son rentables para poderles dar de vivir y poderse mover en la vida. Pero estos portales de comunicación también están siendo controlados, también están siendo censurados por mecanismos muy sofisticados a través del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. Es decir, que estamos en presencia de un régimen muy censor, que no permite que los flujos de información que dan cuenta de lo que realmente ellos son y que dan cuenta de lo que realmente han hecho con el país, de lo que han hecho con el ciudadano y con los ciudadanos, pueda ser conocido y pueda ser transmitido. Pero a pesar de todo eso, existen vías, existen válvulas que se les escapa de las manos, porque estos nuevos medios de comunicación, a diferencia de los medios tradicionales como la prensa, la radio, la televisión, son medios más individualizados, son medios mucho más directos, son mucho más inmediatos, y entonces se les escapa mucha información que mal que bien van dando cuenta de todo lo que nos está ocurriendo a los venezolanos, y eso que nos está ocurriendo sale inmediatamente más allá de nuestras fronteras, y eso es gracias a la presencia de comunicadores, de ciudadanos que se sienten periodistas, muchas veces sin serlo, pues obviamente, pero que transmiten y comunican hasta donde le es posible todo aquello que atenta contra su derecho a la libertad, contra su derecho al pensamiento y su derecho a la opinión. Marcelino, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en esta madrugada del martes 25 de septiembre. Era Marcelino Bisbal, investigador, docente, periodista, profesor universitario, formador de generaciones enteras de comunicadores sociales en nuestro país, que nos dice, nos alerta: ayer no fue agredido Isnardo Bravo, ayer fue agredido usted, sí, usted que me escucha. Ayer usted fue agredido en su derecho a estar informado y también en su derecho a informar. Usted ayer fue agredido como ciudadano. No fue Isnardo Bravo. Usted que me está escuchando, señora. Usted, señor, que me está escuchando. Usted, joven, que me está escuchando. Usted fue agredido ayer por el gobierno. No fue Isnardo Bravo. Nosotros, como seres humanos, nos realizamos en comunión
común unión, al comunicar nuestras ideas, nuestros pareceres, nuestras opiniones, nuestras visiones del mundo, nuestra visión del país. Cuando esa opinión, cuando esa comunicación es transformada en delito por un poder inicuo, entonces está siendo agredido tú. De eso nos está hablando Marcelino Bisbal. Y también nos está diciendo, por más que hagan, por más que intenten, no podrán ponerle coto a la verdad. La verdad se abre paso, porque hoy la comunicación no es un asunto gremial, no es un asunto de unos cuantos decenas de miles de profesionales que tienen un título de una determinada especialidad universitaria. No. Hoy, en este nuevo escenario social, pero también en este nuevo escenario tecnológico, usted, con acceso a una línea telefónica, con acceso a un celular inteligente, con acceso a una computadora, usted es un emisor de información. Y eso es lo que el gobierno no sabe y no puede controlar. La verdad seguirá abriéndose paso. Mi abrazo solidario, Isnardo Bravo. Muy buenos días. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como ustedes recordarán, nosotros ayer dimos cuenta de una información muy llamativa que ocurrió a lo largo del fin de semana. Transcurrió en medio del asombro de muchos. Primero se dijo que era el director de Policarabobo quien había sido detenido, procesado en forma express, por cierto, y luego liberado por estar presuntamente vinculado con una megabanda llamada el Tren de Aragua. La vinculación tenía que ver con que se habían fugado más de 250 presos vinculados con esta megabanda, y el modus operandi era que se montaban en un autobús y supuestamente iban a un traslado y no llegaban al penal donde iban a ser trasladados, y simplemente se ponía entonces fugado, y así más de 250 criminales. Eso ocurrió este fin de semana. Luego hubo nuevas versiones. Se decía que no era el director de Policarabobo, sino el exdirector de Poliaragua. Lo cierto es que un alto funcionario policial estuvo involucrado en este tipo de noticias, en este tipo de información. Coincide esto con el Día de las Mercedes. El Día de las Mercedes es el día en que tradicionalmente en nuestro país se producen indultos. Se producían, porque ya eso no ocurre desde hace unos cuantos años. Y a propósito del Día de las Mercedes, la gente de una organización no gubernamental especializada en el análisis, tratamiento y divulgación de lo que ocurre en el sistema penitenciario, esta organización es Una Ventana a la Libertad, emitió un informe especial sobre las fugas de detenidos en los recintos policiales. Es un tema ciertamente delicado. Y tenemos en línea a Carlos Nieto Palma, quien es director precisamente de Una Ventana a la Libertad. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos cuáles son los hallazgos fundamentales de este informe que ustedes elaboraron sobre este tema delicado en un sistema penitenciario colapsado, donde estructuras que no están diseñadas para albergar durante largo tiempo a ciudadanos en condición de detenidos,
bueno, ocurren estas situaciones. Te escuchamos. Sí, hola Chubo, gracias, buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, una ventana de libertad presentó ayer, con motivo del Día de las Mercedes, un informe sobre las fugas que han ocurrido en los centros de detención policial que nosotros monitoreamos, que son 93 centros en 11 estados del país, y logramos determinar que entre enero y agosto de este año se fugaron 287 personas de estos recintos. Esto es una cifra bien alarmante si tomamos en cuenta que no es el universo total de personas privadas de libertad. Y bueno, las razones por eso mismas que tú dices, están en sitios acondicionados, pero no acondicionados para tener a reclusos por lapso más allá de 48 horas, porque están siendo cuidadas por personas que no son competentes para esto. Y a esto le sumamos ayer mismo, por mera casualidad, esto que ocurrió con el director. Él es el director, la persona es exactamente el director de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Carabobo. No es el director de Policarabobo, y creo que el segundo de él, y a los cuales se les acusa de unas fugas en Tocorón o una fuga de algún traslado donde 200 y pico personas, creo que eran 248 personas, se desaparecieron, nunca llegaron a la cárcel. Aquí hay situaciones muy graves que tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, la grave situación que se está viviendo en los recintos carcelarios, que ya se les ha hecho imposible hasta los mismos policías controlar que ocurran fugas, aunado a una cantidad, a insalubridad, a muertes por falta de comida, enfermos de tuberculosis, SIDA y otra cantidad de enfermedades. Y bueno, y esto de Tocorón, o ese traslado de Tocorón, donde está implicado el director de la Policía Nacional del estado Carabobo. Hubo un comunicado ayer de la gobernación de Carabobo diciendo que no era el director de Policarabobo. Agrava la situación, porque entonces aquí hay implicada más gente de la que nosotros pensábamos. Cuando hay una fuga de ese tipo en una cárcel, siempre hay funcionarios implicados, funcionarios que se han prestado para esto. Nosotros estamos convencidos que en el caso de los centros de detención preventiva, tiene que ver con la falta de espacio, con que ya no tienen cómo humanamente tener a más reclusos ahí, y pueden haber hasta acuerdos y pagos para esta fuga. En el caso específico de la cárcel de Tocorón es más grave todavía, porque son 200 y pico de personas. No tenemos exactamente la cifra varias personas dicen que es diferente. Nos dice que desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario también hay complicidad en eso, y que dentro de esa cárcel no se cuentan a los presos que hay allá adentro. Anteriormente, hace años, y hasta hace pocos años, era una rutina en todas las cárceles de Venezuela y en todos los lugares donde habían personas detenidas, lo que se llama el pase de número o el conteo de reclusos en la mañana y en la tarde para ver si están todos completos. Si a ti te faltan 200 y pico personas y no hay una señal de alarma, por eso es porque tú tampoco te has dado cuenta de eso, y eso nos da una idea del gran desastre que se está viviendo en los centros, tanto carcelarios del país como estos centros de detención preventiva, que se han convertido igualmente en pequeñas cárceles en toda Venezuela.
Nieto Palma. Carlos Nieto Palma, el abogado Carlos Nieto Palma, es el director de Una Ventana a la Libertad, que es una organización no gubernamental especializada en el tema penitenciario. Nos decía que ellos elaboraron un informe sobre 91 centros policiales utilizados como centros de detención y que habían encontrado en esos 91 centros aproximadamente 250 fugas. Pero resulta que solamente en Tocorón fue detectado este fin de semana una situación irregular donde hay más o menos esa misma cantidad de 250 fugas también. Carlos, como abogado, pero también como ciudadano, ¿cómo te sientes tú al monitorear esta situación? Al tener por un lado a 250 más 250, estaríamos hablando de aproximadamente 500 presuntos delincuentes, 500 presuntos criminales en la calle a partir de este mecanismo, ¿no?, de la fuga, porque también hay otros criminales en la calle producto de los permisos estos irregulares que suele dar el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero eso es otro tema que ya tocaremos en su oportunidad. Pero a partir de las fugas hay unos 500 presuntos criminales solamente entre los que están contabilizados en el informe de Una Ventana a la Libertad y los detectados en esta situación irregular en Tocorón. Mientras esto ocurre por un lado, por otro lado ponen preso a Isnardo Bravo, por otro lado ponen preso a 2 bomberos simplemente por haber hecho un video satírico. Por otro lado, hay ciudadanos honestos que están presos, y esos sí están presos, por cierto, presos y procesados. O sea, ¿qué ocurre en un país cuando el sistema de administración de justicia y el sistema penitenciario es utilizado no para reeducar a la población incursa en actividades delictivas, sino como brazo para el castigo político? En tu opinión, como ciudadano, ¿qué ocurre cuando eso puede ser detectado? Sí, mira, es terrible, es una situación a la que nos vemos todos los ciudadanos afectados, que en cualquier momento nos pudieran tener a nosotros saliendo del país por una vía normal y sin tener ningún problema con la ley, como pasó con Isnardo Bravo ayer. Y lo otro es la complicidad que hay entre los organismos policiales, entre el Ministerio para el Servicio Penitenciario y entre la misma Guardia Nacional en todo esto que nosotros hemos llamado desde hace muchos años mafias carcelarias, que no la componen solamente los presos. O sea, los presos son una parte de las mafias, pero el ingrediente principal para que existan estas mafias en las cárceles es la autorización por parte de las autoridades tanto penitenciarias como policiales para que todas estas cosas ocurran. Hay algo gravísimo. A estos 2 ciudadanos que acusados por esa evasión en la cárcel de Tocorón les dieron libertad casi inmediatamente. O sea, al siguiente día digamos que ya estaban libres, ¿no? Entonces, y vemos en otros casos familiares de personas privadas de libertad por otras razones, motivos políticos, otras cosas que están terriblemente, digamos que pariendo para conseguir una fianza, para conseguir algún mecanismo para poder dejar para poder ayudar a sus familiares a que queden en libertad. Y bueno, en este caso esta persona fue dejada en libertad, sí, sin el más mínimo decoro, sin la más mínima investigación de esto, ¿no? Es grave la situación. Te agradecemos profundamente que nos haya suministrado esta información. Es Carlos Nieto Palma, abogado venezolano, director de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que nos dice, en un informe especial realizado con motivo del Día de las Mercedes, la organización Una Ventana a la Libertad detectó en 91 centros de retención policial más de 250 fugas, que es la cantidad, por casualidad, de fugados en uno solo de los centros penitenciarios, como es el caso de Tocorón, de acuerdo a esta situación. Yo quiero insistirle a usted, señor que me escucha, a usted, señora que me escucha, que este tema que estamos hablando no es un problema de los presos,
ni es un problema tampoco de los políticos o de los periodistas que pudieran eventualmente caer presos. Les cuento rapidito lo siguiente. Hace algunos meses, un señor estaba en un taller mecánico pidiendo que le revisaran una falla que tenía su vehículo. En ese instante fue allanado ese taller, porque resulta que al parecer uno de los socios de ese establecimiento tenían que ver con el tráfico de autopartes provenientes del delito, provenientes del robo, ¿no? Y cayeron presos todos los que estaban en el taller, los mecánicos, los clientes, todos. Bueno, ese señor que estaba allí simplemente porque estaba preguntando sobre cuánto le costaba una reparación, pasó meses detenido, pero no detenido en una cárcel, no, detenido en una comisaría, en un centro policial, y como no tenían celdas, ¿no? O las celdas estaban en mucho peor estado, él estaba preso, amarrado, esposado a un tubo en una escalera, y ahí le dio sarna, y ahí le cayeron piojos, y ahí ese hombre se consumió mientras pasaban los días, las semanas, los meses. Porque bueno, porque no había audiencia, porque había vacaciones judiciales, que el juez no fue hoy, porque no había esposa para hacer el traslado, porque no había automóvil para hacer el traslado, porque no había alguacil para hacer el traslado. Al final, cuando ese pobre hombre ya estaba prácticamente en el hueso, salió gracias a la solidaridad de sus familiares, una diligencia judicial que le permitió la libertad. Pero repito, este no es un tema de los especialistas, este es un tema de cualquier ciudadano. Así, en esas condiciones infames, funciona el sistema de justicia y el sistema penitenciario venezolano. De acuerdo a lo que nos acaba de escribir, repito, Carlos Nieto Palma. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer la primera plana del diario 2001 nos decía que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, había descubierto, chicos, súbitamente que Venezuela tiene 10 años siendo un país con problemas de los ciudadanos para acceder a los alimentos. Después que la FAO estuvo prácticamente de espaldas esta situación, a pesar de las denuncias, a pesar de los señalamientos, a pesar de que especialistas venezolanos le demostraban a la FAO que la información que le estaba suministrando el gobierno era información incompleta o falsa. Pero fue necesario que pasaran todos estos años para que descubrieran la verdad. Bueno, algo parecido, algo similar está ocurriendo con otras agencias internacionales. Recuerden que esto no tiene que ver simplemente con la mala voluntad o con la complicidad. Agencias internacionales, Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, se nutren de la información que les brindan los sistemas estadísticos de los países. Y en Venezuela, lamentablemente, el sistema estadístico venezolano, la cúpula del sistema estadístico venezolano ha sido cooptada, amordazada, mediatizada por el interés político del gobierno. Entonces la información que suministran es información incompleta, falsa.
en muchos casos. Esto es particularmente grave en el caso de las organizaciones vinculadas con el tema de la salud. La Organización Panamericana de la Salud ha sido víctima de esta situación. Por eso queremos destacar el que ayer la Alianza Venezolana por la Salud emitió un comunicado, un documento, mejor dicho, dirigido precisamente a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, poniendo en negro sobre blanco, poniendo en texto información valiosísima al respecto. Esto es pertinente en estos momentos en que, bueno, llega a Venezuela un buque hospital chino. Yo no sé cuánta gente podrá ser atendida en ese buque hospital. Yo no sé si son atendidos simplemente los que están en las parroquias tales o cuales, o los que tienen el carnet de la patria, o los que son militantes del PSUV, o los que recomienda García Caneiro. Yo no sé. Yo lo que sí sé es que el hecho de que el gobierno admita la llegada de un buque hospital a este país, de una armada, de un ejército extranjero, revela un reconocimiento de que aquí estamos en una situación extremadamente grave y que nuestro sistema de salud ha sido prácticamente destruido por 20 años de malas políticas sobre el tema. Por eso tenemos en línea a un médico venezolano, investigador también, docente también, un hombre con una mirada importante sobre todo este conjunto de cosas que van más allá del tema puntual de una dolencia, que van más allá al tema de la administración del sistema público de salud, el doctor Julio Castro. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos por favor detalles de este planteamiento hecho a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, y por favor coméntanos a propósito de este cambio en la política del gobierno, que pasó de decir que aquí no había crisis humanitaria a acceder a la visita de un buque hospital de un ejército extranjero. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tu oyente. En relación a la carta, ahorita está reunido en Washington el Consejo Directivo de la OPS, que la constituyen los ministros de salud de todo el continente, más el board de directores, que son personas asociadas a la OPS, que constituyen como el Congreso, de alguna manera el cónclave de la Oficina Sanitaria Panamericana a nivel continental, que a su vez es una filial de la Organización Mundial de Salud. El objetivo de la carta era subirle el volumen a la situación venezolana, donde se expresa una carta relativamente corta, tiene 2 páginas solamente, donde se expresa la severidad y la profundidad de la crisis en Venezuela, usando los términos internacionales, que estamos en una emergencia de nivel 2 y 3, que para efectos internacionales significa emergencias que requieren intervención inmediata para garantizarle a los ciudadanos de esos países que no se violan sus derechos humanos y que el derecho a la salud debe estar atendido, si no por el país, por organizaciones vecinas o por organizaciones internacionales. La Organización Panamericana de la Salud ha sido un aliado de los países del continente, pero ellos no tienen capacidad de operatividad real en cada uno de los países. La OPS tiene 15 personas en la oficina, y si el gobierno venezolano no tiene una estructura para vacunar, OPS puede hacer sugerencias, puede inclusive traer las vacunas, puede vender las vacunas al mejor precio posible, pero si no tienes una operatividad del propio ministerio en relación a la ejecución de las políticas de salud, las sugerencias de la OPS se quedan en nada, que es lo que ha terminado pasando. La OPS ha hecho sugerencias importantes en relación a algunos aspectos, sobre todo las enfermedades reemergentes, con una cosa que se llama el Plan Maestro, que al final no ha terminado de operativizarse en lo práctico porque no hay voluntad política de parte del gobierno para hacerlo. Con esta carta lo que queremos es levantar la voz ante los directivos de la OPS a nivel internacional, porque uno, necesitamos más ayuda real en términos prácticos. Segundo, queremos que nuestros vecinos conozcan la realidad, porque también les afecta, en particular a los vecinos cercanos como Ecuador, Colombia, Brasil y Perú, que son los que están más cerca de nosotros, y además de eso, que haya como una presión extra sobre las personas que toman decisiones en OPS para que se ponga un énfasis en la situación de Venezuela y no pase el sueño de los justos, sino se tenga la debida responsabilidad que cae sobre los ministros que han pasado por el sector salud en Venezuela, pero también sobre el Ejecutivo venezolano. Y eso lo pego con el tema del barco chino. Yo creo que estamos en una situación en la cual, en mi opinión, desde el punto de vista humanitario, a mí no me importa la ayuda de quien venga, si es rusa, si es china, si es boliviana, si es norteamericana, si es inglesa. Yo creo que el pueblo venezolano tiene la suficiente
los suficientes problemas para aceptar la ayuda de quien venga. Creo que venga el barco chino parece una señal de que entienden que la situación en el país no está bien, pero más allá de eso, que tiene que ver con el sentido de por qué vino el barco, lo que de alguna manera nos preguntamos es qué operativo o qué planificación hubo para eso. Estos barcos son eficientes cuando coexiste con una coordinación local que permite hacer lo que nosotros llamamos un triaje de los pacientes. Si ese barco chino va a operar oídos y ojos solamente, yo pongo un ejemplo, no es que lo sepa, sino que lo supongo, bueno, alguien tiene que seleccionar a esos pacientes para que en lo que llegue el barco ya tú tengas la fila de gente lista con exámenes preparados para que esa gente se aproveche el mayor número posible de pacientes de las operaciones o las intervenciones médicas que hagan en ese barco chino. Si eso no ha pasado, van a venir de visita, y hasta ahora la única información que hemos tenido oficialmente por los medios oficiales del Estado, al único que he visto montado en el barco es al ministro de la Defensa y imágenes dentro del barco con marinos armados. Eso no es la puesta en escena de lo que uno esperaría de un barco con ayuda humanitaria, donde lo que hace son médicos y enfermeras. Entonces, no me queda muy claro realmente para lo que vino, si vino a ayudar, que ayude todo lo que tenga que ayudar, pero no es lo que la información no ha sido socializada de la manera que la gente sepa. Vi un video de ayer de una persona en las redes diciendo que se quería operar de la próstata, porque tiene una sonda y tienen años y no lo operaban, y le dijeron que no lo podían operar, pero esa información no ha estado clara. Yo creo que en definitiva la situación de salud del país va deteriorándose y nuestra responsabilidad como médicos venezolanos es buscar todas las opciones posibles de ayuda, sea con ayuda multilaterales, como tú me dices, Cruz Roja Internacional, el Servicio de Refugiados Jesuita, la Cruz Roja de los países locales, la Asociación Noruega de Refugiados, Médicos Sin Fronteras. Hemos hablado casi con todas las formas de ayuda, y al final la conclusión es que si no tenemos una brecha gubernamental para hacer que esa ayuda se haga efectiva, y eso es importante dejarlo claro, la ayuda va a ser mucho menos efectiva de lo que es en este momento, porque necesitamos que lleguen medicamentos al país, que lleguen recursos, y mi sugerencia al gobierno es que si les parece bien el barco chino, les debería parecer bien el barco español, o el barco francés, o el barco alemán, o el barco norteamericano, o el barco ecuatoriano. No importa de quién sea, necesitamos ayuda. La situación es desesperada en el término de salud, y en la medida que no se acepte eso por el Ejecutivo, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que estamos teniendo. Conversando con el doctor Julio Castro, médico e investigador venezolano. Julio, durante mucho tiempo se pensó que la resistencia o reticencia del gobierno frente al tema de aceptar la cooperación internacional en el área de salud tenía que ver con un problema esencialmente político. El no reconocimiento de la gravedad de la crisis formaba parte del discurso político del gobierno. Sin embargo, eso ha variado. Y ha variado básicamente por el tema del éxodo masivo de los venezolanos. Ya diga lo que diga el gobierno sobre el tema de la salud en Venezuela, estamos exportando endemias, estamos exportando riesgo y enfermedad, porque así de grave está la situación en nuestro país. Entonces, ya no se trata de un tema de imagen. Te pregunto ahora, ¿qué será lo que prela? ¿Qué será lo que evita que el gobierno sea transparente y viabilice la llegada de ayuda internacional? Porque ya el tema político, ya el tema de la información no lo es. ¿Tendrá esto que ver con el tema de la corrupción? Todos sabemos que hay diversos manejos inadecuados en la triangulación de la importación de productos, medicamentos e insumos médicos. Todos sabemos lo irregular de los mecanismos de distribución interna de carácter oficial. ¿Será eso lo que prela, lo que priva, lo que impide que el gobierno se abra no solamente a la ayuda internacional, sino a su distribución supervisada? Te pregunto. Sí, Chugo, yo creo que es difícil para uno imaginarse como otro venezolano igual que yo, que estudió en una universidad la misma que yo, o que fue compañero mío de clase, no tiene la suficiente sensibilidad para entender que necesitamos flexibilizar las cosas en términos de que la gente tenga los recursos que necesita. ¿Qué opera en esa cabeza de ese personal ejecutivo para no dejar entrar ayuda que va a beneficiar a venezolanos? Es dificilísimo entender para mí como ser humano. Me cuesta entender eso. Y ciertamente una de las primeras cosas que aparece es el tema de la corrupción. Yo creo que un ejemplo importantísimo es el tema de la malaria, porque la malaria no se va a resolver solamente con mosquiteros y con medicamentos antipalúdicos. La malaria está directamente asociada al arco minero y a la corrupción que existe entre las mafias que tienen que ver con el oro y personeros
de las Fuerzas Armadas que venden el tratamiento, en particular en el estado Bolívar, pero en algunos otros estados también, y esos medicamentos llegaron a través de, la mayoría de ellos, donaciones internacionales. Y esto lo conecto con algo que una información que tuvimos ayer también. Ayer el Fondo Global, a raíz de lo de las presiones internacionales que se han hecho, el Fondo Global aprobó un presupuesto de $5 millones para el tratamiento específicamente de tuberculosis y VIH, en particular que los pacientes con VIH no tienen tratamiento hace 6 meses. ¿Qué eso que implica? Que hay fondos para comprar medicamentos, pero si el Estado no se responsabiliza de la entrega de esos medicamentos de una forma transparente, y pasa como pasó con el tema de tuberculosis y VIH, que termina siendo los propios medicamentos incentivo para las mafias, el Fondo Global no va a soltar esos medicamentos, porque para que el Fondo Global suelte esos recursos tiene que haber la suficiente transparencia en las organizaciones o en la estructura del Estado para que ese medicamento llegue al usuario final. Y eso es un gran problema en este momento. Puede haber ayuda, puede haber intención inclusive, pero si no hay la transparencia suficiente de parte del Estado para que eso llegue donde debe llegar, probablemente los recursos no van a llegar. Y ahí el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo superior en tratar de limpiarse la cara, porque estas organizaciones saben la situación de poca transparencia que tiene el Estado venezolano y las situaciones que ha pasado previamente con tratamientos como el VIH, tratamientos para la tuberculosis y la malaria. Entonces, tenemos una responsabilidad todos, pero la mayor énfasis de la responsabilidad recae en el caso sobre el ministro de Salud, que está en Washington, por cierto, en esa reunión de los directivos de la OPS, y representar o enseñarle a la comunidad internacional que quiere ayudar que son lo suficientemente transparentes, que hasta ahora nunca lo han sido. O sea que el gobierno tiene esa responsabilidad extra de poder entregar esos medicamentos de forma idónea a quienes los necesitan. Julio, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, investigador, docente universitario, dándonos este panorama ciertamente duro a propósito de cuál es la situación que en este momento estamos enfrentando los venezolanos. Que quede claro, no se trata solamente de que el gobierno sea ineficiente, de que el Estado no llegue por problemas de cobertura a la totalidad de los casos que tiene que atender en Venezuela a los efectos del tema de la salud. Se trata de que el Estado, que el gobierno es parte sustancial del problema. Se trata de cómo la corrupción se transforma en aliado de la enfermedad para agredir al venezolano. De todo esto y mucho más nos hablaba el doctor Julio Castro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Tripling con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripling_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripling Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos
estamos en La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para despedirnos y lo hacemos, felicitando a los sectores de la oposición que ayer hicieron un evento en el Aula Magna. El evento estuvo relativamente concurrido, había algunos claros, pero es importante que se haya dado y es importante que haya sectores, en este caso concretamente los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, la Causa R, promoviendo este tipo de iniciativas de reordenamiento de su accionar en esta materia. Nos parece, repito, positivo. Toda iniciativa en este sentido es loable. Es muy importante que los distintos sectores planteen ante el país su visión y sus propuestas. Es muy importante también que nadie piense de sí mismo que somos la plataforma. Nosotros somos la plataforma, somos la dirección, somos la estructura. No. Aquí hay que promover el encuentro de todas las plataformas para lograr esa unidad nacional que tenga el ancho y la profundidad suficiente para lograr el cambio y lograr que el cambio sea en paz y que sea sostenible. Y para eso hace falta muchísimo más que 2 o 3 partidos, muchísimo más que 3 o 4 liderazgos, muchísimo más que la suma de sectarismos. Aquí no se trata de sumar sectarismos, aquí se trata de sumar voluntades. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chugo Torrealba, solo por RCR 750 AM.